En la primera parte de esta plática vimos motivos de por qué las cosas tienen un valor y si el bosque va a tener un valor, como la gente piensa que lo tiene, necesariamente tenemos que referir ese valor a el valor que tienen las cosas en cualquier otro ámbito de la vida humana. Esto significa que muchos de los modos como que nos dirigimos hacia el bosque, cómo se administra, por ejemplo, los derechos de propiedad sobre los terrenos del bosque, o cómo se usan los recursos que tienen, o los productos, o los materiales, cómo se realizan las actividades que las personas acostumbran realizar en esos terrenos, pues tiene que tener un eh, paralelismo con la manera en que se maneja cualquier otro asunto que también es importante. El bosque no es ni más ni menos importante que otras cosas. Lo mismo podemos hablar de educación, de cultura, de salud, de seguridad, de economía, tantas cosas que la vida humana ha creado y que para nosotros los humanos esto es importante, pues el bosque es simplemente una más de esas. Y en ese sentido no hay ningún motivo por el cual deba tener reglas especiales. Sin embargo, desde luego la tradición histórica nos ha ido llevando hacia formas de imaginar los derechos de propiedad y de conducir las actividades del bosque con su propia tradición. Y esto, pues, en un principio estaba bien porque permitía un cierto orden en la manera en que las cosas se estaban llevando a cabo. Pero en la medida de que se dieron los avances hacia el conocimiento de otras formas de administrar las riquezas, los recursos, las oportunidades, los riesgos que las personas enfrentamos en nuestra vida diaria, pues esto tiene que tener una traducción directa a la manera en que conducimos las actividades del bosque. Y por supuesto, muchas de las cosas eh, se constituyen en impedimentos o en formas muy particulares que a veces no acabamos de entender. Y da la impresión de que necesitamos volver de nuevo hacia la tradición y hacia los modos usuales del pasado. Caemos a cosas como que los bosques son importantes, deben ser cuidados, deben ser duraderos, deben ser para siempre, debe haber una producción constante y un flujo ininterrumpido de productos y servicios desde los terrenos forestales hacia donde están las personas. Y definitivamente estas nociones pues, son demasiado simples y nos conducen constantemente a errores y a comportamiento que pues no es que esté mal, pero que puede tener un mejor modo de hacer las cosas. Parte de por qué la propiedad de los bosques no pareciera comportarse como es el resto de las cosas que manejamos diariamente, tanto del lado de producción como el lado de consumo, eh, tiene explicaciones muy sencillas, entre ellas que el bosque ocurre sobre espacios naturales sumamente grandes y los procesos, pues no diario se muere un árbol, no diario nacen árboles, no es frecuente ver todos los días aves migratorias ni procesos de formación de suelo o de pérdida de suelo, de erosión. Inclusive la erosión, por muy rápida que sea, toma su buen tiempo. Entonces, los eventos del bosque, al estar a cielo abierto, dejan de estar bajo el control directo tan minucioso como acostumbramos a hacer con otras cosas que nos interesa, como por ejemplo escribir un libro, producir algún tipo de obra o producto que la manufactura nos permita crear. Cualquier producto, desde una lata de sardinas hasta una computadora. Si el bosque está a cielo abierto, pues comparte con otros ámbitos de los recursos de la tierra toda una serie de fenómenos, entre ellos la dificultad de poder ejercer los derechos de propiedad. No podemos tan fácilmente estar siquiera enterándonos de quién está dentro del bosque y qué cosa está haciendo, mucho menos
tener la certeza de que tenemos un inventario de organismos, ni siquiera los árboles, podemos saber cuántos de esos están en el bosque. Y entonces esta situación nos lleva, cuando se trata de mantener nuestros derechos de propiedad, pues hacia formas sumamente inseguras de mantener una política de administración. Claro, una consecuencia muy obvia es que la propiedad de los bosques en la mayor parte del mundo pues va a ser del gobierno. Son bosques que se conocen como públicos porque el gobierno sí tiene algunas de las ventajas que los particulares, personas o empresas no tenemos. Entre ellos que el gobierno, por ejemplo, puede tener la paciencia de esperar a que las cosas sucedan. En el bosque sabemos que estas cosas, bueno, necesitan paciencia. En el caso mexicano, por decisiones históricas de tiempos de la Revolución, el gobierno decidió renuentemente hacerse cargo de algunos terrenos en una forma temporal, pero con una intención final de que todo terreno deba ser repartido y debe haber alguna clase de responsabilidad de personas, empresas o instituciones, inclusive el mismo gobierno, acerca de los eventos de cada pedazo de tierra del territorio nacional. La existencia de verdaderos predios de índole pública pues es un mero accidente, es una situación que el gobierno no desea y que como nadie más los está tomando para que no queden baldíos y que eso quede al acceso libre de cualquiera, nacional o extranjero, pues entonces el gobierno por defecto se vuelve el eh, tenedor de esos terrenos, el cuidador de lo que esos terrenos contienen. Eh, pero en sí, las mismas cifras que nos dan, eh, tal vez no muy completas, tal vez no muy actuales, pero las estadísticas oficiales hablan de orden de 90 y tantos, tal vez 96%, un poquito más, de terrenos que en este país tienen alguna clase de dueño. Llámese grupo, llámese persona, llámese institución o empresa. Y eso transmina de inmediato a que si los bosques tienen dueño, muchas de las funciones de propiedad de la tierra simplemente ocurren de una manera bastante irregular. Y eso nos incomoda. Sin embargo, no son hechos más que producto de la naturaleza misma del bosque. Si el bosque es espontáneo, es natural, ocurre en grandes espacios, ocurren procesos graduales como la sucesión, rara vez tenemos eventos súbitos dramáticos como incendios o como la cosecha de la madera. Por supuesto, pues eso daría la sensación hacia el público e inclusive hacia nosotros mismos que estamos metidos en la actividad forestal de que las cosas no se están dando como uno quiere. Y el como uno quiere, que será motivo de una plática futura, pues eh, es algo importante. Muchas de nuestras quejas son infantiles porque no las estamos refiriendo hacia un estado deseado o hacia una serie de situaciones que consideramos aceptables o no aceptables. Entonces, juzgar los eventos tal como vienen dándose en el bosque suele llevarnos hacia juicios aventurados. Pero dejemos eso para futuras ocasiones. De momento, lo importante es deslindar que los bosques tienen dueño, que la mayor parte del dueño son particulares, la mayoría personas o grupos de personas, y difícilmente ellos, a su buen entender, con los elementos que cuentan, tratan de mantener un control sobre los eventos que pasan en los terrenos del bosque. Algo que es importante que estemos nosotros explicando